Muy buenos días. La misericordia de Dios se renueva cada mañana y hoy no es la excepción. Bienvenidos a el podcast mañanero de Radio Misionera HN, un espacio donde juntos buscamos la presencia de Dios para comenzar el día con fe, esperanza y bendición. La palabra nos dice en Lamentaciones 3:22 a 23: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy es un nuevo día, un regalo de Dios, una oportunidad para crecer en su amor y caminar en su voluntad. Desde Radio Misionera HN, te invitamos a abrir tu corazón, a fortalecer tu espíritu y a recibir una palabra que traerá luz a tu camino. Iniciemos este tiempo en la presencia de Dios. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que de verdad les va a dejar pensando. ¡Oh, qué misterio! Me encanta. Exploraremos el audiolibro cristiano Cuando los cerdos se mudan a casa, de Don Dickerman. Ah, sí, ya sé por dónde vas. Nos adentraremos en las experiencias de cristianos que creen haber sido afligidos por fuerzas demoníacas. Interesante. ¿Y qué propone Dickerman? Su camino hacia la liberación. Ya veo. Y a partir de los fragmentos que me has dado, lo que me llama la atención es que Dickerman no solo se basa en las escrituras para hablar de la liberación, sino que, también le da mucha importancia a la experiencia personal, ¿no? A lo que la gente ha vivido en estas sesiones de liberación. Exacto. Me da mucha curiosidad, ¿cuáles son algunos de los puntos más controversiales que plantea Dickerman en el libro? Pues mira, uno de los que más resalta y que a muchos les puede resultar un poco fuerte es la afirmación de que los cristianos pueden ser afligidos por demonios. ¿En serio? No sabía eso. Sí, Dickerman argumenta que la creencia de que esto no puede ser es una mentira que esparce Satanás para debilitar a la iglesia. ¡Wow! Eso sí que es una declaración fuerte. ¿Y cómo sustenta Dickerman esa afirmación? ¿Qué tipo de evidencia usa? Bueno, se basa tanto en pasajes bíblicos como en su propia experiencia. En el libro menciona que ha visto la liberación de miles de personas, incluyendo a muchos cristianos, libres de opresión demoníaca. Increíble. Y para que te des una idea más clara, da muchos ejemplos concretos de personas que, aunque se identifican como cristianas, sufren aflicciones que él relaciona con la influencia demoníaca. Entiendo. Entonces, para él, la experiencia directa de estas personas, junto con su interpretación de la Biblia, desafían las enseñanzas tradicionales. ¿Puedes contarnos algunos de sus ejemplos? Me imagino que deben ser impactantes. Claro que sí. Uno de los casos que relata es el de una mujer que, a pesar de ser cristiana, se sentía atormentada por, fuerzas malignas. Y ella cuenta que sus padres eran adoradores de Satanás. No me digas. Sí, y que desde que nació la dedicaron a este culto y durante su infancia la sometieron a rituales satánicos. ¡Qué terrible! ¿Y cómo es que, siendo cristiana, esta mujer seguía experimentando su opresión? Ahí es donde Dickerman introduce el concepto de maldiciones generacionales. Argumenta que, al estar sus padres metidos en el satanismo, eso creó una puerta, un punto de entrada para los demonios en la vida de la mujer. Ya veo. Y aunque ella se convirtió al cristianismo después, esos demonios seguían ahí, atormentándola. O sea, el pasado de sus padres por el ocultismo tuvo consecuencias espirituales directas en ella. ¡Wow! Hace pensar en cómo las acciones de otros, no solo las nuestras, pueden impactar nuestra vida espiritual. ¿Qué otros ejemplos hay en el libro? Otro que me llamó mucho la atención es el de un concejal que, aunque tenía una vida pública impecable, sentía una compulsión irresistible a autolesionarse. ¿Qué? Sí, lo sorprendente es que a pesar de ser consciente de esto, no podía controlarlo. ¡Qué fuerte! ¿Y Dickerman cómo explica eso? Es que el concejal no era consciente de sus acciones. Él lo atribuye a un demonio. Es como si algo externo lo obligara a actuar en contra de su voluntad. Durante la sesión de liberación, identifica a este demonio como un espíritu de autolesión. Increíble cómo Dickerman relaciona ciertos eventos o comportamientos con la presencia de demonios específicos. ¿Qué otros ejemplos hay? Dickerman también habla de una mujer que, siendo cristiana, sufría de una depresión profunda, terrible, y tenía pensamientos suicidas recurrentes. Sentía que no podía luchar contra esa oscuridad que la consumía. Es horrible pensar en el sufrimiento que debía estar pasando. ¿Cómo explica Dickerman la presencia de esos pensamientos en su vida? Para él, esos pensamientos no eran solo un desbalance químico o traumas del pasado. Él los atribuye a la presencia de espíritus de depresión y suicidio, que la estaban atormentando.
Dickerman dice que la puerta de entrada para esos demonios fue una serie de traumas que ella vivió en su infancia. Es decir, que las heridas del pasado, según él, dejaron una huella espiritual que la hizo vulnerable a la influencia demoníaca. ¿Y qué hay del preso atormentado por pesadillas? Lo mencionaste al principio. Ah, sí. Ese caso es súper interesante. Se trata de un preso que, a pesar de estar en un lugar supuestamente seguro, sufría de pesadillas horribles donde figuras demoníacas lo atormentaban. Y no solo eso, sentía una repulsión física cada vez que intentaba leer la Biblia. Qué raro. Es como si algo le impidiera acercarse a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dickerman sobre esto? Bueno, él argumenta que las cárceles son lugares donde la opresión espiritual es muy común, ya que las personas están aisladas, vulnerables y muchas veces llenas de resentimiento. Y en este caso, descubre que el preso estuvo involucrado en prácticas ocultas en el pasado, como la brujería y el espiritismo. O sea que para Dickerman, las acciones del pasado, incluso las que creemos haber dejado atrás, pueden tener consecuencias espirituales que nos afectan en el presente. Exactamente. Este caso es un buen ejemplo de cómo Dickerman relaciona la apertura a la influencia demoníaca con la participación en prácticas ocultas, algo que, según él, deja huellas espirituales difíciles de borrar. Estos casos son sorprendentes y me hacen pensar. Si la influencia demoníaca puede manifestarse de tantas formas, ¿cómo podemos reconocerla en nuestras propias vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es algo que Dickerman también se plantea en el libro. Él ofrece algunas claves para identificar la presencia de demonios, pero antes de meternos en ese tema, me gustaría explorar un poco más el concepto de liberación que él propone. Me parece perfecto. Hasta ahora hemos visto cómo Dickerman describe la influencia demoníaca, pero aún no sabemos cómo combatirla. ¿Qué nos puedes contar sobre las sesiones de liberación que describe en el libro? Son experiencias dramáticas. Uy, sí, definitivamente. Dickerman describe las sesiones de liberación como momentos muy intensos, de mucha intensidad. En el audiolibro menciona que las personas pueden tener reacciones físicas y emocionales fuertes, como gritos, temblores, incluso hablar con una voz diferente. ¿Sabes tú una película de terror? Mientras los demonios son expulsados. ¡Wow! ¿Podrías contarnos cómo es el proceso de una sesión de liberación? ¿Qué pasos sigue Dickerman para liberar a las personas? En el audiolibro, él da instrucciones detalladas de cómo hacerlo. Describe un proceso que involucra varios pasos. Lo primero, identificar los espíritus, los que están atormentando a la persona. O sea, no se trata de expulsar cualquier fuerza maligna, sino de identificar a los demonios específicos que están causando la opresión. ¿Cómo lo hace? Dickerman cree que hay que confrontar a los demonios directamente en el nombre de Jesús, exigiéndoles que se identifiquen y que revelen cómo se metieron en la vida de la persona. Suena bastante confrontativo. ¿Y cómo reacciona la persona durante este proceso? Dickerman dice que es normal que la persona experimente una gran lucha interior. A veces incluso pueden sentir una opresión muy fuerte, como si algo maligno estuviera luchando por quedarse dentro de ellos. Es comprensible. Debe ser una experiencia intensa. ¿Y qué pasa después de que se identifican los demonios? ¿Cómo los expulsa Dickerman? Después de identificarlos, Dickerman procede a romper cualquier derecho legal que estos puedan tener sobre la persona. Espera, ¿derecho legal? Los demonios se rigen por leyes. ¿Cómo funciona eso? Es un concepto complejo que él explica en el libro. Habla de una especie de sistema legal espiritual donde los demonios operan. Y para poder expulsarlos hay que romper cualquier contrato o acuerdo que les dé derecho a estar ahí, en la vida de la persona. Fascinante. Es como un juicio en una corte celestial. ¿Y cómo se rompe ese derecho legal? ¿Qué hace Dickerman? Dickerman usa la oración y la autoridad del nombre de Jesús para romper esos contratos. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder de anular cualquier acuerdo que hayamos hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente. Entiendo. Entonces, después de romper ese derecho legal de los demonios, ¿qué sigue? Una vez roto ese derecho legal, procede a expulsarlos en el nombre de Jesús, ordenándoles que se vayan al abismo. Describe este momento como de gran liberación, donde la persona siente que le quitan un peso enorme de encima. Has mencionado el abismo varias veces. ¿Qué es y cómo funciona? El abismo es un concepto bíblico que se refiere a un lugar de tormento para los demonios, un lugar de oscuridad y sufrimiento eterno. Dickerman cree que cuando los demonios son enviados al abismo, quedan neutralizados, ya no pueden volver a atormentar a nadie. Es un concepto que nos hace pensar sobre el destino final del mal. Pero volviendo al proceso de liberación, mencionaste que Dickerman da instrucciones específicas para hacer una sesión. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se desarrolla una de estas sesiones? Claro. En el libro, Dickerman cuenta el caso de una mujer que tenía una fuerte adicción al alcohol. Durante la sesión, él identifica al demonio responsable de la adicción como un espíritu de gula.
Al confrontar a este demonio por su nombre, la mujer experimenta una liberación instantánea de su deseo por el alcohol. Impresionante. Parece que conocer el nombre del demonio le dio a Dickerman una ventaja en la batalla espiritual. Así es. Y este caso muestra la importancia que le da a la identificación de los demonios y a romper los derechos legales que puedan tener. Él cree que estos dos pasos son clave para lograr la liberación completa. Ya veo. Dickerman nos presenta una visión del cristianismo que puede ser nueva para muchos. Pero antes de entrarnos en las implicaciones de su enfoque, me gustaría explorar un poco más algunos de los ejemplos que menciona. Me parece perfecto. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos por el caso de la mujer atormentada por demonios debido al pasado de sus padres. Me intriga saber cómo Dickerman abordó su liberación y qué pasó durante la sesión. Es un caso fascinante. Dickerman describe la sesión como un proceso intenso y dramático donde la mujer siente una gran opresión mientras él confronta a los demonios en el nombre de Jesús. Me imagino que debe haber sido una experiencia aterradora para ella. ¿Puedes contarnos un poco más sobre lo que pasó? Claro. En el libro, Dickerman relata que al comenzar la sesión, la mujer sintió una fuerte opresión, como si algo maligno luchara por quedarse dentro de ella. Incluso comenzó a temblar y a hablar con una voz diferente, como si los demonios hablaran a través de ella. Escalofriante. Es como una escena de una película de exorcismo. ¿Y cómo reaccionó Dickerman ante esas manifestaciones? Para él, esas manifestaciones eran una señal de que iba por buen camino. Continuó confrontando a los demonios, exigiéndoles que dijeran sus nombres y cómo se habían metido en la vida de la mujer. Entiendo. Entonces, en vez de asustarse, lo interpretó como una confirmación de la presencia demoníaca. Exactamente. Para Dickerman, estas reacciones eran la prueba de que la batalla espiritual era real y de que los demonios estaban siendo confrontados por el poder de Cristo. Es una perspectiva que desafía nuestra comprensión del mundo espiritual. ¿Y cómo logró Dickerman liberar a la mujer finalmente? Después de que los demonios se identificaron y revelaron cómo habían entrado en la vida de la mujer, Dickerman procedió a romper cualquier derecho legal que pudieran tener sobre ella. Luego, les ordenó que se fueran en el nombre de Jesús al abismo. Y funcionó. La mujer se liberó. Según lo que cuenta Dickerman, sí. La mujer describe sentir una gran liberación, como si le hubieran quitado un peso enorme. Incluso dice sentirse más ligera y llena de paz. Es un final esperanzador para una historia tan oscura. Y nos muestra el poder que Dickerman le atribuye al nombre de Jesús para romper las cadenas de la opresión. Exactamente. Para él, este caso es una muestra de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Pero es importante recordar que este es solo uno de los muchos ejemplos que Dickerman presenta en el libro. Tienes razón. Y creo que sería fascinante analizar otros casos para entender mejor su enfoque de la liberación. Pero por ahora creo que sería un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta aquí. Me parece perfecto. Hemos cubierto mucha información y es importante que la procesemos y la analicemos con cuidado. Exacto. Así que por ahora, te invitamos a meditar en lo que hemos compartido y que te prepares para la próxima parte de nuestro Deep Dive, donde seguiremos explorando el método de liberación de Dickerman y sus implicaciones. Esperamos que esta primera parte te haya resultado interesante y te haya abierto nuevas perspectivas sobre la realidad del mundo espiritual. Hasta la próxima. Adiós. Siguiendo con nuestra conversación sobre el método de Dickerman, creo que es importante mencionar que sus ideas sobre la influencia demoníaca y la liberación no son, digamos, universalmente aceptadas dentro del cristianismo. Tienes razón. De hecho, recuerdo haber escuchado a algunos pastores decir que la liberación es cosa del pasado, algo que ya no es relevante para los cristianos de hoy. ¿Qué de cierto en eso? Bueno, como en muchos temas teológicos, existen diferentes perspectivas sobre la liberación dentro del cristianismo. Algunos la ven como algo fundamental, mientras que otros la miran con escepticismo e incluso la rechazan por completo. Entiendo. Entonces, Dickerman no está solo en sus creencias, pero tampoco representa la visión mayoritaria. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esas diferentes perspectivas? Me interesa saber qué argumentos se usan para apoyar o rechazar la liberación. Claro. Empecemos por los que se oponen. Uno de los argumentos más comunes es que la liberación ya no es necesaria para los cristianos porque Jesús venció a Satanás en la cruz. Argumentan que con el sacrificio de Jesús ya fuimos liberados del poder del pecado y la muerte, así que no hay necesidad de seguir luchando contra demonios. O sea, que la liberación ya está hecha y no hacen falta rituales o sesiones específicas para combatir a los demonios. Exacto. Para ellos, la atención debe estar en la obra redentora de Cristo y en la transformación interior que produce la gracia de Dios. Ven la liberación como una distracción de lo esencial, incluso como algo que puede ser perjudicial, porque puede generar miedo, culpa y dependencia en el libertador. Ya veo. Es una perspectiva que busca centrarse en la gracia y el poder de Dios, más que en la confrontación directa con el mal.
¿Y qué hay de los que, como Dickerman, apoyan la liberación? ¿Cuáles son sus argumentos? Quienes la defienden se basan en las Escrituras, donde se menciona en muchas ocasiones que Jesús expulsó demonios y que dio a sus discípulos autoridad para hacer lo mismo. Para ellos, la liberación es una expresión del poder de Cristo, una herramienta para ayudar a las personas a vivir la plenitud de la vida cristiana. Es interesante cómo ambos bandos se basan en la Biblia para sustentar sus posiciones. Para quienes apoyan la liberación, cómo se entiende la relación entre la obra de Cristo y la necesidad de la liberación. Para ellos, la liberación no contradice la obra redentora de Cristo, sino que la complementa. No se trata de negar la victoria de Cristo, sino de reconocer que la batalla espiritual sigue y que debemos usar las armas que Dios nos ha dado, como la oración y la autoridad del nombre de Jesús, para vencer al enemigo. Entiendo. Entonces, tenemos dos perspectivas opuestas, cada una con sus propios argumentos y ambas basadas en la Biblia. ¿Cómo podemos discernir cuál es la postura correcta? Es una pregunta compleja y creo que no hay una respuesta única. Cada persona debe buscar la verdad con sinceridad, estudiando la Biblia, orando por discernimiento y buscando la guía del Espíritu Santo. También es importante escuchar los testimonios de quienes han experimentado la liberación y ver si sus vidas han sido transformadas por el poder de Cristo. Es un proceso que requiere humildad, honestidad y una búsqueda sincera de la verdad. Ahora, ya que mencionaste que hay diferentes enfoques dentro de la práctica de la liberación, me gustaría profundizar en el método de Dickerman. ¿En qué se diferencia su enfoque de otros métodos que se practican? Una de las características del método de Dickerman es la importancia que le da a la confrontación directa con los demonios. Él cree que hay que identificarlos por su nombre, confrontarlos con la autoridad de Cristo y expulsarlos al abismo. Es un enfoque que suena bastante intenso. Es el único método. Hay otras formas de hacer la liberación. Sí, hay otros métodos que no se basan en la confrontación directa. Algunos se centran en la oración, la adoración o la proclamación de la palabra de Dios, con la creencia de que la presencia de Dios es suficiente para expulsar a los demonios. Suena más pacífico que el de Dickerman. ¿Puedes explicarnos cómo funcionan estos métodos? Claro. En estos métodos se busca crear un ambiente de adoración y alabanza a Dios con la convicción de que su presencia es suficiente para expulsar a las fuerzas malignas. Se pueden cantar himnos, leer la Biblia o simplemente orar con fervor con la intención de invitar al Espíritu Santo a llenar el lugar y desalojar a los demonios. Es un enfoque que me recuerda a las reuniones de sanidad que se hacen en algunas iglesias, donde se ora por la sanidad física y emocional. Exacto. Y en este tipo de reuniones la liberación puede ocurrir de forma espontánea, a medida que la presencia de Dios llena el lugar y los demonios son expulsados por el poder del Espíritu Santo. Entiendo. Entonces, tenemos dos enfoques principales: la confrontación directa, como la de Dickerman, y la liberación a través de la adoración y la oración. ¿Hay algún otro método? Sí, también hay quienes usan la palabra de Dios como arma principal. Creen que la Biblia tiene poder para desmantelar las fortalezas demoníacas y romper las cadenas de la opresión. Durante la sesión, pueden leer en voz alta pasajes que hablen sobre la autoridad de Cristo, la victoria sobre el enemigo o la libertad que Dios nos ofrece. Es como si usaran la Biblia como una espada espiritual para combatir a los demonios. Exactamente. Y para ellos, la clave está en la fe en el poder de la palabra de Dios y en la convicción de que sus promesas son verdaderas y eficaces. Es fascinante cómo cada método se basa en una comprensión particular del poder de Dios y de cómo se manifiesta en la batalla espiritual. ¿Hay alguna forma de saber cuál es el más efectivo? Es difícil de responder, porque la efectividad de la liberación depende de muchos factores, como la fe de la persona, la gravedad de la opresión, la experiencia del libertador y la guía del Espíritu Santo. Lo importante es buscar la voluntad de Dios en cada situación y usar el método que Él indique. Es un proceso que requiere discernimiento, humildad y depender de la sabiduría de Dios. Volviendo al método de Dickerman, hay un concepto que me ha intrigado: las puertas de entrada. ¿Puedes explicarnos mejor a qué se refiere? Claro. Dickerman cree que los demonios necesitan una puerta de entrada para poder entrar en la vida de una persona. Estas puertas se pueden abrir por nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras acciones o incluso por traumas que hemos vivido. O sea que no somos víctimas pasivas de la opresión, sino que nuestras decisiones y experiencias pueden hacernos más vulnerables. ¿Podría darnos algunos ejemplos de puertas de entrada? Por supuesto. Una de las más comunes, según Dickerman, es participar en prácticas ocultas como la brujería, el espiritismo, la adivinación o la adoración a otros dioses. Él cree que estas prácticas abren puertas al reino demoníaco y que las personas que se involucran en ellas quedan expuestas a la opresión. Es una advertencia que también encontramos en la Biblia. Dios siempre ha condenado la idolatría y las prácticas ocultas.
Exacto. Y para Dickerman, esto no es un juego, sino que tiene consecuencias espirituales reales. Él cree que estas prácticas pueden abrir puertas a la influencia demoníaca, incluso si la persona se arrepiente después. Es una perspectiva que nos invita a pensar en la importancia de nuestras decisiones y en las consecuencias espirituales que pueden tener. ¿Qué otras puertas de entrada menciona Dickerman? Otra que menciona con frecuencia es la falta de perdón. Dickerman cree que el resentimiento, la amargura y el odio le dan al enemigo un punto de apoyo en nuestras vidas y que la falta de perdón puede ser causa de opresión. Es una idea que también encontramos en la Biblia. Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos y a no guardar rencor. Y aquí Dickerman lo conecta con la posibilidad de abrir puertas a la influencia demoníaca. Así es. Para él, perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, sino que también es una forma de protegernos de la opresión. Cree que al perdonar a quienes nos han herido, rompemos las cadenas que nos atan al pasado y nos liberamos de la amargura y el resentimiento que pueden darle al enemigo un punto de apoyo. Interesante cómo Dickerman conecta con la liberación, no solo a nivel emocional, sino también espiritual. Exactamente. Y esto nos lleva a otra puerta de entrada importante, nuestras palabras. Él cree que las palabras tienen poder y que las palabras negativas, blasfemas o de maldición pueden abrir puertas a la influencia demoníaca. Es decir, que no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras pueden tener consecuencias espirituales. Así es. Y para Dickerman, esto implica no solo evitar las palabras negativas, sino también cultivar un lenguaje positivo de fe y de edificación. Él cree que al hablar palabras de vida, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas. Dickerman nos desafía a ser más conscientes de la dimensión espiritual de nuestras palabras y a usarlas para bendecir, animar y edificar, en lugar de maldecir, destruir y oprimir. Exacto. Y esto nos lleva a otro concepto importante, la importancia de la vigilancia espiritual. ¿A qué te refieres con vigilancia espiritual? Dickerman cree que el enemigo siempre está buscando oportunidades para atacarnos y debilitarnos. Por eso es fundamental estar alerta, discernir sus estrategias y resistir sus ataques. O sea que no podemos vivir esperando que el enemigo no nos ataque, sino que debemos estar preparados para la batalla. Exacto. Y para Dickerman, esto implica estar atentos a los pensamientos, las emociones y las circunstancias que pueden estar siendo influenciados por el enemigo. Él nos anima a discernir la voz de Dios, a la voz del enemigo y a rechazar cualquier pensamiento, sugerencia que no esté alineado con la Biblia. Es un llamado a la responsabilidad personal y al discernimiento. No se trata de vivir con miedo, sino de estar alerta y preparados. Precisamente. Y para Dickerman, la vigilancia espiritual no es algo que hacemos solos, sino en comunidad. Él cree que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un baluarte contra el enemigo y que necesitamos el apoyo y la oración de otros creyentes para mantenernos firmes en la fe. Es decir, que la batalla espiritual no es una lucha individual, sino que se libra en comunidad. Exactamente. Y para Dickerman, la iglesia no solo es un lugar para la adoración y la enseñanza, sino que también es un campo de entrenamiento para la guerra espiritual. Él nos anima a buscar la comunión con otros creyentes, a orar juntos, a animarnos y a compartir nuestras experiencias en la batalla. Ya veo. Dickerman nos presenta un panorama bastante desafiante, pero también esperanzador. Él nos asegura que, con la ayuda de Dios y el apoyo de la comunidad, podemos vencer al enemigo y vivir en libertad. Sin duda. Y para terminar esta parte, me gustaría invitarte a reflexionar cómo se manifiesta la batalla espiritual en tu vida. ¿Qué áreas están siendo atacadas? ¿Qué puertas de entrada necesitas cerrar? Es una pregunta que nos invita a examinarnos a nosotros mismos y a tomar en serio la dimensión espiritual de nuestra experiencia. Y para continuar con esta reflexión, creo que es un buen momento para pasar a la siguiente parte. Me parece perfecto. En la próxima parte exploraremos algunas estrategias prácticas para enfrentar la batalla espiritual y experimentar la victoria que Cristo nos ha ganado. Eso suena muy interesante. Estoy segura de que nuestros oyentes estarán ansiosos por escuchar más. Hasta la próxima. Siguiendo con nuestra conversación sobre la batalla espiritual y el método de Dickerman, creo que es importante recordar, no sé si tú estás de acuerdo, que no estamos solos en esta lucha. Tenemos la ayuda de Dios, ¿no? Que nos ha dado las herramientas para vencer al enemigo. Totalmente de acuerdo. Como hemos visto en este Deep Dive, Dickerman nos da una serie de estrategias y principios que podemos aplicar día a día para estar más fuertes en la batalla espiritual. Eso me intriga. ¿Podrías compartir algunas de esas estrategias? Me gustaría saber qué pasos concretos podemos dar para resistir al enemigo y vivir en libertad como Dios quiere. Claro. Uno de los principios básicos que Dickerman enfatiza es la importancia de conocer nuestra identidad en Cristo. Él cree que cuando entendemos quiénes somos en Cristo y la autoridad que tenemos sobre el enemigo, podemos enfrentar la batalla espiritual con más confianza y seguridad. O sea, nuestra identidad no se basa en nuestros miedos, en nuestras debilidades,
sino en nuestra posición como hijos de Dios. Exactamente. Y para Dickerman esto es clave en la guerra espiritual. Él nos anima a estudiar la Biblia para descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo y a declarar en voz alta las promesas de Dios para nuestra vida. Entiendo. Conocer nuestra identidad en Cristo nos da la base para enfrentar al enemigo con autoridad. ¿Qué otras estrategias podemos usar? Otra herramienta fundamental que Dickerman nos da es la oración. Él cree que la oración es un arma poderosa que nos permite acceder al poder de Dios y derrotar al enemigo. Nos anima a orar con fe, con persistencia, con la convicción de que Dios nos escucha y nos responde. Es decir, la oración no es solo un acto religioso, sino una forma de conectar con la fuente de nuestro poder. Así es. Y para Dickerman, la oración no se limita a pedirle a Dios que nos proteja, sino que también implica tomar autoridad sobre las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Ya veo. La oración como una herramienta ofensiva para confrontar al enemigo con la autoridad de Cristo. ¿Qué más podemos hacer? Dickerman también nos anima a usar la palabra de Dios como un arma. Él cree que la Biblia tiene poder para desmantelar las fortalezas demoníacas, romper las cadenas de la opresión y liberar a las personas de la influencia del mal. O sea, la Biblia no es solo un libro de historia o de moral, sino que también es un manual para la guerra espiritual. Exacto. Y para Dickerman, conocer la Biblia es fundamental para la victoria en la batalla espiritual. Nos anima a memorizar versículos que hablen sobre la autoridad de Cristo, el poder de la sangre de Jesús y la victoria sobre el enemigo. Entiendo. La palabra de Dios es un arma poderosa que podemos usar para confrontar al enemigo y declarar la verdad sobre nuestra situación. ¿Algo más? Dickerman también nos anima a estar vigilantes, atentos a las estrategias del enemigo. Él cree que Satanás es un maestro del engaño y que usa diferentes tácticas para debilitarnos, desanimarnos y alejarnos de Dios. O sea, que no debemos subestimar al enemigo. Exacto. Y para Dickerman, esto implica estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y circunstancias que puedan estar bajo la influencia del enemigo. Él nos anima a discernir la voz de Dios de la voz del enemigo y a rechazar cualquier pensamiento que no esté alineado con la Biblia. La vigilancia y el discernimiento son esenciales para no caer en las trampas del enemigo. ¿Hay algo más que podamos hacer? También nos anima a rodearnos de otros cristianos que nos apoyen. Él cree que la comunidad cristiana es una fortaleza contra el enemigo y que necesitamos el apoyo y la oración de otros para mantenernos firmes en la fe. Es decir, que la guerra espiritual no es una lucha individual, sino que se libra en comunidad. Así es. Y para Dickerman, la iglesia no es solo un lugar para la adoración y la enseñanza, sino un campo de entrenamiento para la guerra espiritual. Él nos anima a buscar la comunión con otros cristianos, a orar juntos, a animarnos y a compartir nuestras experiencias en la batalla. Es interesante cómo Dickerman combina la responsabilidad personal con la importancia del apoyo de la comunidad en la batalla espiritual. No se trata solo de luchar contra el enemigo, sino de hacerlo unidos. Exacto. La comunidad cristiana nos da apoyo, ánimo y fuerza en la lucha. Nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, resistir las tentaciones y perseverar en la batalla. Dickerman nos ha dado una serie de estrategias muy valiosas para enfrentar la batalla espiritual. Pero antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal que podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos quiere decir Dickerman con su enfoque de la liberación? Yo creo que el mensaje principal de Dickerman es que la victoria de Cristo sobre el mal es real y que nosotros, como sus seguidores, tenemos el poder y la autoridad para vivir en esa victoria. Él nos anima a no rendirnos ante el enemigo, a no vivir con miedo, sino a levantarnos en la fe y a reclamar la libertad que Dios nos ha dado. Es un mensaje poderoso y esperanzador. Nos invita a tomar en serio la dimensión espiritual de nuestras vidas y a comprometernos con la batalla contra el mal. Así es. Y para terminar este deep dive, me gustaría dejarles a nuestros oyentes con esta reflexión. La batalla espiritual es real, pero la victoria de Cristo es definitiva. No estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros y nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Animémonos a tomar las armas que Dios nos ha dado y a vivir en la libertad que Cristo nos ha ganado. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido un deep dive fascinante e impactante. Ha sido un placer. Y espero que esta conversación les haya inspirado a profundizar en su propia experiencia de la batalla espiritual y a buscar la libertad y la plenitud que Dios les ofrece. Hasta la próxima y que la gracia de Dios los acompañe.